Treintena de asociaciones de pacientes y vecinos, profesionales de la sanidad, sindicatos, partidos, movimientos sociales como por ejemplo el 15M, han constituido en Granada la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública. Quieren principalmente, digámoslo así, remover las conciencias de los ciudadanos, que se movilicen, pero sobre todo que estén informados, que sepan qué es lo que va a ocurrir en los próximos meses y ya ellos decidan qué es lo que quieren hacer, si participar o no de las movilizaciones. Hoy están con nosotros esta noche Juan Luis Camacho y Ainhoa Ruiz, son dos de los componentes de esta mesa que se acaba de crear hace tan solo unos días. Buenas noches y muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, vamos a intentar analizar un poco qué es lo que os ha llevado a crear esta mesa en la que hay, como decimos, una treintena de asociaciones, que no es poco. Pero en primer lugar hablábamos de una sanidad de calidad, gratuita, pública. A mí me gustaría empezar, por ejemplo, Ainhoa, brevemente, ¿qué percepción creéis que tiene la sociedad en general de la sanidad pública española? Bueno, antes apuntábamos un poco, ¿no? Hablábamos de que cuando a uno se le pregunta qué le parece la sanidad, ¿no? O lo que se comenta en la calle, normalmente suele ser, pues fíjate que me hicieron esto, me hicieron lo otro. Pero luego la verdad es que en encuestas que se hacen, en estudios de percepción de la calidad que se hacen, y cuando hablas más, ¿no? Con entrevistas más en profundidad con la población, hay una gran satisfacción y una percepción de calidad importante, ¿no? Yo creo que la gente tiene muy buen sentir con la sanidad y con el hecho de poder acceder, de tener, ¿no? Continuidad con sus médicos, mucha confianza. Vamos, yo creo que es muy accesible, vamos. Además es una sanidad que está reconocida por otros países, otros gobiernos, además yo creo que de todo el mundo. El sistema sanitario español está muy reconocido en todo el mundo. Pero Juan Luis, y desde el punto de vista del profesional, de los que trabajáis dentro del sistema, ¿qué percepción en general tenéis sobre cómo funciona nuestra sanidad? Hombre, que todos los indicadores que son precisos y valorados indican que en este país se dio un salto cuando se hizo universal y gratuita, salto que hemos vuelto para atrás porque ya va a tener acceso más el que tenga condición de asegurado. Y además, pues antes de que se desestructurara tanto y que hubiera tantas externalizaciones, privatizaciones, pues además se podía, digamos que tener unas... a ver si me sale... tener unas estrategias más coordinadas desde todos los ámbitos de las instituciones. Entonces era más fácil y sigue siendo hasta este momento. Bueno, yo le he hecho estas dos preguntas a los dos porque me gustaría un poco analizar también hasta qué punto puede o no estar justificada según qué medidas está tomando últimamente el Gobierno. ¿Por qué formáis esta mesa y por qué decidís crearla? ¿En qué momento os plantáis todas estas asociaciones? No sé muy bien de quién ha partido la idea, pero ¿en qué momento hacéis así y decís, hay que hacer algo, esto ya no puede ser? Pues precisamente por lo que cuentas, ¿no? Por lo que tú dices, y lo que decía Juan Luis, la sociedad no tenemos una información de verdad, de por qué se hacen las cosas, por qué se toman las medidas, realmente si las medidas tienen razón de ser o no tienen razón de ser, ¿no? Se publica un Real Decreto que tiene muchísimo impacto, por ejemplo, ¿no? El famoso Real Decreto de abril. Pero realmente nadie nos explica por qué tenemos que tomar unas medidas urgentes, por qué tenemos no sé, por qué tenemos que hacer que la población inmigrante, por ejemplo, que no esté regularizada, por qué no tiene acceso a la sanidad pública, cuando en España, y concretamente además en Andalucía, el acceso era simplemente con el empadronamiento, ¿no? ¿Por qué a las personas con discapacidad o con dificultades de moverse, con necesidad de aparatos para moverse, por qué precisamente a la gente le tenemos que recortar y le tenemos que hacer pagar ciertas cosas? ¿Por qué tienen los pensionistas que pagar medicamentos? O sea, que todo eso, si nos contaran por qué hacen eso, ¿no? Y por qué se toman esas medidas y lo justificaran realmente, pero es que la verdad
es que no está justificado. Es que realmente... Y por eso un poco nos reunimos la mesa, ¿no? Nos reunimos un poco en ese sentido de decir, bueno, necesitamos información, necesitamos saber. Claro, pero ¿qué creéis que si realmente se diera esa información, yo os pregunto, ¿no? ¿Serían mejor acogidas las medidas? O sea, ¿es realmente falta de información o que realmente las medidas son injustas, que es lo que realmente se protesta, se critica? El cambio, pensamos que detrás de todo esto es un paso más hacia el cambio de modelo que se está gestando ya desde hace mucho tiempo. Hay un cambio de modelo influenciado por las políticas neoliberales que le dan poca importancia a lo público y mucha a lo privado. Y entonces, como decía un chiste de esto del roto, decía que qué casualidad que le gusta estar dirigiendo lo público y gobernando lo público a personas que luego quieren que todo sea privado. Entonces, ese cambio de modelo es lo que verdaderamente nos preocupa. Estas medidas del decreto son preocupantes. De hecho, ya ahí están limitando cada vez más el acceso a la población a los servicios sanitarios, limitando. De momento es un pasito y otro pasito. Pero la preocupación y miedo, porque es que estamos hablando de la salud, que es lo más importante. Pensamos que es de lo más importante que puede haber en la vida, en lo individual y en lo colectivo. Entonces, el modelo que más se está entreviendo es el modelo que hay en Estados Unidos. Y todo el mundo sabe que el modelo de Estados Unidos es desastroso a nivel sanitario. No genera mejor salud. Se gasta muchísimo más la población se gasta muchísimo más dinero en la salud y la salud es de mucha peor calidad. Entonces hay millones de personas que no tienen ni siquiera derecho a la asistencia sanitaria y todo está dirigido por compañías de seguros que tienen unos gastos enormes administrativos, pues hablan de 400.000 millones de dólares solamente en gastos administrativos y muchos pleitos y entonces todo ese dinero haría que la sanidad fuera mucho más fácil y de calidad. La mesa se acaba de constituir, de hecho la presentasteis la semana pasada, pero ya tenéis una cierta estructura relativamente ya organizada, ¿no? ¿Cómo vais a trabajar? ¿Cómo os ha organizado? ¿Qué objetivo persigue esta mesa y cuáles van a ser las líneas de actuación? Bueno, el que queráis. Bueno, como tú bien has dicho, llevamos muy poco tiempo desde que empezamos a llamarnos, a convocar y tener algunas reuniones, pues los objetivos de la mesa es dar información, primero nosotros, buscar la información y dársela a la población. Y esos son los objetivos, digamos, y los métodos que vamos a emplear pues son buscar y pensar de qué manera se puede llegar mejor a la población. Pues habíamos pensado desde hacer encuestas en los centros de salud para ver una encuesta seria, por eso contamos con profesionales que lo harían muy bien. Y entonces se le preguntaría, por ejemplo, a los pensionistas en los centros de salud, pues cómo le va con los medicamentos, con su tipo de enfermedad, luego también con las prestaciones ortoprotésicas, para ser otra parte igual, porque necesitan mucho apoyo esas personas. Y de ahí pues se podían extraer ciertas conclusiones, que entonces nosotros podíamos también ofrecérselas a la población. Tenemos también pensado buscar esa información pidiéndosela a las instituciones o exigiéndosela, porque para eso están y pensamos que la población tiene ya derecho a que haya algo de transparencia y no esa opacidad de que se hacen las cosas sin saber nadie nada, porque ni siquiera en los medios de profesionales sanitarios hay información en ese aspecto. Habéis creado ya incluso algunas comisiones para que se especialice un poco todo ese trabajo del que nos habla Juan Luis. Y ya habéis detallado algunas, o habéis pensado por lo menos algunas actividades, como por ejemplo una biblioteca humana, ¿no? Sí. Mira, las comisiones en las que ahora mismo nos hemos organizado un poco hemos creado una comisión de contenidos que les llamamos, en la que ahí estamos tratando de recopilar y de utilizar todas las fuentes documentales que como estamos gente que tenemos el privilegio de poder acceder a bastante información, ordenar un poco toda la información
y generar nosotros también, pues eso, hacer como una traducción, ¿no? de toda esa información científica que sale y ¿no? de las evidencias, de lenguajes un poco... Sí, claro, hacerlo un poco más sencillo. Sí, hacerlo más sencillo, más legible, más comprensible para que todos nos podamos enterar bien. Y luego tenemos una comisión de actividades que son los que están un poco pensando cómo podemos hacer eso, ¿no? Cómo podemos trasladar toda esa información. Y como tú decías, pues además de sumarnos a manifestaciones y a diferentes, ¿no? a diferentes actividades que se organicen a otros niveles más de sindicatos o tal y cual, hemos pensado hacer actividades que no sean tan ortodoxas y que al final parece que pasan y no ha pasado nada, ¿no? Sino hacer cosas que intentemos que sean un poco más lúdicas, más vistosas, más dinámicas, que pueda participar la gente. Y entre esas cosas habíamos pensado lo de la biblioteca humana, ¿no? Que consistiría en organizarnos como si fuéramos una biblioteca, pues con su bibliotecario o bibliotecaria y sus libros. Entonces nosotros actuaríamos como libros y la gente podría venir y tomarnos prestados y nosotros podríamos, ¿no? informar a los demás que preguntas o necesitas un libro de otro tipo de información. Bueno, pues ya haríamos, bueno, pues dejas el libro y te coges otro, ¿no? ¿Qué información creéis que es la que menos llega a la población? ¿Qué es lo que menos nos llega? Lo que menos nos llega es, yo creo que es la justificación de por qué se hacen las cosas, ¿no? Y la repercusión real. Yo creo que lo que menos nos llega es cómo me va a repercutir a mí eso, ¿no? Sí, cómo nos va a afectar. Yo creo que ahora mismo tenemos una fecha también que es muy, ¿no? muy simbólica, muy límite, que es el 31 de agosto, que es cuando parece que se va a hacer la aplicación del Real Decreto. Luego tenemos también ahora unas reformas laborales que se están dando, ¿no? tanto a nivel autonómico como nacional, que van a repercutir en todos esos profesionales sanitarios que están dando asistencia y que están generando mucho, ¿no? pues mucho revuelo, mucha quemazón en los profesionales y que va... Entonces yo creo que lo que falta un poco es eso, ¿no? Precisamente que todos conozcamos cómo... Yo es que pienso que hasta que cada uno no sepamos cómo nos va a repercutir en nuestra vida personal, a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros padres, no vamos a poder no estar totalmente concienciados, ¿no? De que esas cosas no son solo cosas que vienen escritas en el BOE o en el BOJA, sino que es que te afectan a ti. ¿Y creéis que la gente la demanda esa información? Sí. ¿O somos un poquito pasotas en ese sentido? No, yo creo que la gente sí la demanda. La demanda y, hombre, el problema también es que estamos viendo en nuestra sociedad que hay una resignación en estos momentos a todo lo que pase porque todo se está implantando desde un miedo, desde algo que viene desde arriba, desde unos ámbitos que nadie conoce, nadie sabe, porque se habla de los mercados, Europa, y no sé, y entonces la gente pues lo ve como tan desde arriba que no sabe... Sí, es como que te dicen que no puedes hacer nada. Claro, ¿no? claro, que parece que no tienes capacidad de poder actuar o cambiar algo. Pero ciertamente pensamos que el gran problema, si nos referimos al problema económico, pensamos que el problema económico se viene desde las, vamos a llamarle, chapuzas que ha hecho el poder financiero en Europa y prácticamente en todo Occidente, y que concretamente en este país la banca pues ha hecho sus pues cosas gravísimas, como es falsificar datos, y entonces a la hora de la verdad resulta que deben un montón de miles de millones, que son cifras que no somos capaces ni de visualizarlas. Que se nos escapa. Y ahora nos dicen que es la sanidad la que tiene la culpa, que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y que gastamos mucho el pensionista que va 2 veces a la consulta, cuando todos los medicamentos que hasta ahora se han consumido, ellos no los han consumido, digamos que han llegado y han cogido el medicamento, sino que ha habido un profesional que se lo ha prescrito. Entonces hay otras medidas de ahorro que pensamos que claro que hay que hacerle, que la situación es muy difícil, pero que no deberían de pasar por limitar el acceso de la población a la sanidad, como bien he dicho antes, la promoción de la salud, la prevención, todo eso, aunque ahora pueda parecer que es una inversión y un gasto de dinero, al cabo de pocos años, como ya se ha demostrado,
pues resulta que es un ahorro. ¿Por qué? Porque la sociedad no enferma, la población no enferma. Al no enfermar no hay gasto.